Hola, soy Keren Ríos desde el Caribe mexicano en un nuevo encuentro de Corazón a Corazón. Los deseos por convertirse en cura desde niño han sido solamente algunas de las señales que ha recibido a lo largo de su vida. La necesidad de ayudar a las personas a descansar en paz lo llevaron a desarrollar un cierto sentido que, como él nos cuenta, un día comenzó a resonar en su cabeza. Lo más sorprendente de todo es que, creas o no, funciona y puedes llegar a obtener la explicación de circunstancias recurrentes en la vida, así como a deshacer nudos existenciales. A continuación, Arístides Díaz nos comparte su historia de vida y la valiosa herencia de nuestros ancestros y su repercusión en el alma. Bienvenidos. Que al tocar, en mi mente fue como si me metiera dentro de la persona y viera unas piedras negras y como unas larvas y gusanos, o sea, era como ver cosas feas, así como de película de terror, y como casi de susto y sentir como, ¡ay, esto para afuera! Y la sensación era que sí estaba sacando algo para afuera. Y la persona que estaba inflamada, al tocar de nuevo, la inflamación había desaparecido. ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Qué está pasando? Y decía, es como si hubiera estado haciendo una especie de lucha espiritual adentro del cuerpo de la persona. Estos son los recuerdos de las primeras experiencias reveladoras que le ocurrieron al tocar ciertos puntos en el cuerpo de una persona. Arístides Miguel Díaz Sáenz es un consultor de negocios, nacido el 16 de septiembre de 1974 en España, donde estudió administración de empresas y trabajó en varios corporativos. Su hermano menor es ingeniero, mientras que sus padres y gemelo son médicos. Lo que recuerdo de pequeño, lo que más me fastidiaba, era que nunca era, oye, Arístides tal cosa, Arístides, era los gemelos esto, los gemelos aquello. Y de hecho el apodo nuestro era los gemelos. Entonces no tenías ni siquiera tu propio apodo. En vez de decir que me llamen Aris o que me llamen... No. Los gemelos. Los gemels. La ausencia de individualidad al compartir habitación, amigos, escuela e incluso ropa provocó en él la necesidad de diferenciarse, además de una doble vocación. Mi problema es que siempre quise tener dos vidas a la vez. Porque yo era consultor, pero quería ser cura. Entonces, yo tengo una vocación, ahora por ejemplo con mi hijo, que me encanta, que es la vocación familiar, pero a la vez me encantaría poder estar viajando por todos los lados, haciendo mi tour de dando terapias y enseñando. Pero entonces, si viajo demasiado, ya me pierdo a mi hijo. Entonces, yo sigo mi propio conflicto, de los que yo tengo que sanar conmigo mismo, es esta parte de querer vivir dos vidas a la vez. Arístides llegó a México a través de una oferta de trabajo por internet para ocupar el puesto de director financiero en un hotel. 2 años después de haberse establecido en Cancún, decidió hacer una pausa en su vida, pues a pesar de tener éxito laboral, no era feliz. Todo el mundo, efectivamente, como dices, vive ciertas heridas que son comunes a toda la humanidad, ¿no? Es como el de dónde vengo a dónde voy, es una herida existencial. Pero no todo el mundo la vive con la misma intensidad. Hay gente que tiene esos pensamientos, ese ruido en la mente, pero no le impide ser feliz o disfrutar de la vida. Y gente para la cual esos cuestionamientos le hacen tanto ruido que no le dejan ser feliz para nada o incluso los deprimen. Y finalmente lo que yo puedo ver es que no es como una tienes que decidir ser feliz, toma la decisión. Sí, yo no lo veo como una decisión. O sea, sí hay una parte consciente, pero muchas veces es el inconsciente el que no nos permite ser felices. Y mientras esa constante búsqueda de la felicidad se hacía cada vez más fuerte, llegó a él casi por casualidad la oportunidad de asistir a un retiro de silencio llamado Vipassana, una de las técnicas de meditación más antiguas de la India. Es el proceso de la autopurificación mediante la autoobservación, en donde durante 10 días, en silencio, pudo tomar una decisión que le cambiaría la vida para siempre. Sentado 11 horas diarias meditando, con los ojos cerrados, ya no sabes cuándo duermes y cuándo estás despierto, tocas el infierno y el cielo varias veces al día, pero de alguna forma algo se liberó y algo llegó que sentí la confianza vital, como decir, confío en la vida y en lo que a mí me toque hacer, o lo que me toque vivir en mi vida. Entonces, regresando a Cancún, porque esto lo hice en Valle de Bravo, le dije a mi jefe, digo, hago este cierre y para mí esto aquí ya se acaba, ¿no? Durante el siguiente año vivió una especie de proceso en donde coincidió con varias personas y terapeutas que lo guiaron a través de diferentes técnicas como la liberación emocional o EFT, constelaciones familiares, psicomagia, Ho'oponopono, Reiki,
yoga y conocimientos chamánicos, hasta que en 2009 desarrolló su propio estilo. Alguien que llega conmigo libera muchas cargas que le facilitan el trabajo interior, que le facilitan el darse cuenta, quitas ruido de la mente. Es mágico, pero no pretendo que sea misterioso. Al contrario, que genere la mayor conciencia posible. Pero sí hay gente que viene con una lista de temas. Es que me pasa esto, esto y esto. Y yo suelo decir, bueno, lo tengo en cuenta por reprogramar lo que sea que pueda estar en relación a lo que se libere. Pero finalmente yo hago un escaneo del sistema familiar y después un escaneo del cuerpo buscando las cargas principales que uno está tomando. Y sí, es cierto que más que lo que ahora en este momento le está pasando a mi paciente, lo que salen son temas de vida. Lo que estoy cargando en mi sistema familiar son temas de vida, temas existenciales, temas de por qué siempre me pasa esto. Arístides ofrece, a través de sus terapias, mejorar la calidad de vida de personas, ayudándolas a entenderse y sentirse mejor, liberando emociones atrapadas en el cuerpo, incluso enfermedades por medio de una sanación transgeneracional, es decir, detecta las cargas relacionadas con ancestros en el árbol genealógico y libera esas memorias guardadas involuntariamente. Si a mí me dijeran, y lo voy a decir en televisión, oye, ¿tú qué eres? Yo diría, exorcista. ¿Por qué? Porque según yo, estoy ayudando a que se liberen partes de nosotros que han quedado atascadas, o sea, que han quedado no integradas con nuestro espíritu. Entonces yo suelo explicar, no es que haya un muerto en el infierno y yo lo libere, no. Nuestro espíritu, vivos y muertos, está en la presencia de Dios. No puede ser de otra manera. Pero la mente se pierde en sus pequeños dramas. Yo tengo todo para ser feliz, pero tengo tantas películas en mi mente de pequeños dramas que no me dejan, son un ruido que no me deja ser feliz. Entonces la muerte libera casi todos esos traumas, pero algunos pueden quedar enganchados. Según me contó Arístides, esta sencilla terapia dividida en 2 partes ayuda a cortar anclas que nos impiden avanzar en la vida a través de afirmaciones de perdón y agradecimiento y una depuración con movimientos corporales. La sesión dura entre 60 y 90 minutos. Continuamos de corazón a corazón conociendo más sobre la sanación transgeneracional. Que la relación entre mente y cuerpo no es de, ay, claro, si tú estás deprimido, tu sistema inmunológico baja y tú te enfermas. No, o sea, esto va mucho más allá. Esto va de que en puntos específicos del cuerpo estamos guardando emociones muy fuertes y que la percepción que tenemos del mundo pasa a través de esas memorias. Entonces yo no veo el mundo como es, lo veo desde esas memorias que yo estoy cargando. Bueno, eso me hizo entender de una forma diferente todo lo del yoga, todo lo del vipassana, todo mi mundo cambió al entender que yo no estaba viendo las cosas como son, ni nadie, sino que las estamos viendo desde cosas que cargamos y ya posteriormente, no que cargamos que nos ha pasado a nosotros, sino incluso que pasaron en nuestro árbol genealógico y están guardadas adentro de mí. ¿Y es en la primera generación o en la de más anterior? Mira, dicen que este tipo de cargas son 7 generaciones, arriba y abajo y tal. Pues probablemente sí, pero cualquier cosa que haya sucedido hace 7 generaciones ya se ha repetido después. Entonces, a mí prácticamente nunca me tengo que ir más atrás de los bisabuelos. Alguna vez me ha tocado verme los tatarabuelos, pero normalmente entre los abuelos y bisabuelos ahí está todo. ¿Por qué? Porque lo que pasó con mis papás normalmente genera una carga emocional, mientras que lo que ya está guardado en mi cuerpo y genera una carga emocional inconsciente, ya una huella, una creencia, ya es lo que pasó en mis abuelos. O sea, mis abuelos afectaron emocionalmente a mis papás, pero es hasta la generación siguiente donde lo que no se resolvió afecta a nivel físico y representa una carga espiritual. Entonces es como si el espíritu fuera un huevo de luz, vamos a llamarlo así, en la imagenología tradicional,
pero un golpe, ¡pum!, ha roto un trocito. Ese trocito representa a la persona completa. Y alguien lo está cargando para que ese trocito, para que ese trauma no quede perdido. Entonces, cada generación carga esos pedacitos, algunos de esos pedacitos que quedó perdido, y al tomarlo pierde un pedacito propio. Entonces es como lo que en algunas tradiciones llaman recuperación del alma. Lo que yo hago es que veo ese trauma, lo libero a través de una técnica de perdón o de responsabilidad o simplemente a veces de liberar una confusión o de poner una verdad. Ese es el pedacito de la persona que se siente culpable por la muerte de su hijo. Oye, fue un accidente. Libero esa culpa y entonces es como si ese pedacito se reintegrara al espíritu y entonces esa parte de mí que se perdió también puede regresar y hacerme presente dentro de mi cuerpo. Mira, de hecho es típico que es que tengo tos, es que me duele la garganta. Hay algo que no quieres decir, hay algo que no estás... Bueno, puede ser que lo que no estás diciendo sea el gatillo, que el disparador de eso que está ahí. Pero, a ver, todos hay muchas cosas que queremos decir y no decimos. Es parte casi de la convivencia sana. Entonces, cuando se generan síntomas físicos a partir de algo que es común para todos, significa que hay algo más atrás. Y eso es un secreto, lo que no se puede, lo que no está permitido decir en mi sistema. Y de hecho, cuando yo siento que en la garganta está apretado algo, casi siempre eso que no se puede decir está relacionado con algún tipo de abuso. Es decir, algo que no se puede decir, pero que genera un dolor o un impacto corporal. Muchísimo de abuso. Uno diría que el abuso se manifiesta como memoria corporal en los genitales, y a veces sí, pero sobre todo en el cuello. Ahora, si por ejemplo alguien que tiene problema con su papá o con su mamá o con un hermano, dices que él no cambia, es que él es, y va a tu terapia, ¿tienen que ir las dos personas? O por ejemplo, no vive muy lejos o ya falleció, pero le guardan cierto rencor. O sea, ¿cómo es que funciona esa dinámica? Bueno, con las mamás y los niños ahí es cuando es espectacular, ¿no? Porque viene una mamá y a lo mejor ni siquiera su tema es el niño, ¿eh? Pero de pronto, mira, y esta carga, y esta carga está relacionada con tu hijo, Entonces a lo mejor el hijo está tomando un lugar para ella, ¿no? El lugar del abuelo que se le murió cuando ella era pequeña. Y cuando eso se resuelve, y está la mamá en sesión, ¿eh? El niño ni ha aparecido ni nada. Y luego me toca, ¿no? Que es que llegué a casa después de la sesión, a la hora de comer, y mi hijo se sentó a comer, que nunca quiere comer con nosotros. Y no discutimos, lo cual nunca sucede. Y además terminando me abrazó y me dijo, te quiero mamá, que no hacía desde hacía no sé cuánto tiempo. Años a veces. Entonces dices, es como si el niño hubiera estado en la sesión. Claro, con los niños es muy evidente, pero también sucede con los adultos, ¿eh? Gente donde trabajamos un conflicto y de pronto saliendo de la sesión o en los próximos días, y esa persona, sin que haya habido ningún tipo de contacto, y llama, oye, es que quería hablar contigo, es que quería pedir perdón, oye, es que quiero resolver tal cosa. O sea, que sí hay un movimiento espiritual, pero más bien es como que lo que yo traigo como una creencia, como una idea, está irradiando. Entonces, lo que yo soy grita mucho más fuerte que lo que yo digo. Y esto que yo soy ni siquiera es mi identidad real, es lo que yo estoy cargando en mi inconsciente. Pero entonces, ¿qué sucede en casos de personas que son adoptadas? Mira, las adopciones son un tema curioso. Efectivamente, no es lo mismo saberlo que no saberlo, pero las cargas que tomamos de nuestro linaje se toman del linaje biológico. Y es que entonces no puedo saber nada. Bueno, ciertos tipos de terapia, como la mía, pero también otras, puedes detectar qué creencias tomas de tu familia, aunque sea la biológica. Y la familia adoptiva normalmente lo que hace es compensar algunas de esas cargas, o sea, nos ayuda. Pero para que nos ayude hay una condición. Yo tengo que poder tomar mi doble linaje. El inconsciente, en un tipo de lealtad, dice, como mi familia adoptiva me está dando algo que sin ser su responsabilidad, entonces yo les debo algo. Y son gente que siempre están en deuda, les cuesta mucho recibir sin tener que dar algo a cambio. Es como que no pueden recibir de la vida sin más. Hay un no merecimiento, porque soy una especie de carga. Entonces, y por otra parte de mí mantiene una lealtad con la familia biológica, aunque no lo sepa. Y entonces me cuesta sentirme que pertenezco. Y no es solo que pertenezco a mi familia con mis papás, sino que esa falta de pertenencia hace que yo
en todos los lados esté buscando como mi segunda familia sin encontrarla nunca, o sintiéndome siempre abandonado por esas familias que trato de hacer en mi trabajo, o con compañeros, o con hobbies. Entonces, la resolución siempre es tomar el doble linaje. Es decir, no tengo que elegir entre los biológicos o los adoptivos, no tengo que elegir, puedo tomarlos a todos. Y al tomar a unos honro a otros. El inconsciente es muy poderoso. Entonces, yo hay gente que le digo, yo percibo las cosas desde un punto de vista como de muy espiritual. Siento que hay una presencia espiritual que se libera en muchas de las sesiones que hago. Pero si la persona no lo cree, a mí no me importa. Es decir, con entender que esa imagen sí está en el inconsciente, aunque sea una imagen arquetípica, pero está en el inconsciente y por lo tanto necesita ser liberada para que mi inconsciente me dé permiso de ser feliz o de tener dinero o de poder convivir en armonía con una pareja. O sea, mi inconsciente tiene que darme permiso. Todas estas cosas del secreto y todo eso, sí, si yo visualizo algo, es más fácil que lo atraiga. Pero yo solo puedo atraer lo que visualizo si mi inconsciente me da permiso. Entonces, si mi inconsciente va en una dirección, por mucho que yo vaya en la otra, mi inconsciente es el 90%, no puede mi 10% con ese 90%. Pero si yo puedo ver qué es lo que mi inconsciente me está impidiendo y lo pongo en la misma dirección que mi consciente, entonces es cuando todas esas técnicas funcionan a la maravilla. Hay libros, hay diccionarios de biodescodificación. El primer gran libro acerca de esto fue el trabajo de Louise Hay, acerca de la equivalencia entre enfermedades y emociones, o puntos del cuerpo y emociones. Pero lo cierto es que a mí me fue llegando de otra manera. Cuando yo empecé al principio del todo, era muy raro. O sea, yo sentía como si mis manos quisieran ir a tocar puntos en el cuerpo y era como de, pues les dejo o no les dejo, pero no hay otra cosa que pueda hacer, ¿no? Y permitía, y entonces yo interiormente, yo preguntaba en mi interior, ¿pero por qué aquí, no? Y entonces me llegaba como si fuera una respuesta dentro de mí de, ¿por qué hay tal cosa? ¿Por qué hay tal otra? Y entonces, eso duró como un par de meses. Y durante ese par de meses o 3, fue como si fuera sintiendo dentro de mí la explicación de lo que estaba haciendo de una forma inconsciente. Y digo, ay, espero no hacerle daño a la persona con este ajuste. Pero nunca pasó, ¿no? Nunca pasó el hacer daño y se liberaban muchas cosas. Y entonces ahí fue como el ir descubriendo cada punto del cuerpo con qué cosas se correlacionaba. La gente típicamente va a una sesión porque quiere estar bien. Quiero dejar de sufrir o dejar de sentir este dolor. Y sí puede que, o sea, lo lógico es que haya un movimiento hacia liberar un dolor cuando vas a una sesión. Pero la vida humana no es acerca de solamente estar bien, es acerca de crecer. Y el crecimiento no es lineal, no es de estoy cada vez mejor, es una espiral. Contacto con una luz adentro de mí y esa experiencia de conciencia, de me di cuenta de tantas cosas, me ayudó a entrar más profundo en mi sombra o en la sombra de mi familia. Y transité y viví esa sombra por alguna razón, me sentí todo esto dentro de mí y cuando por fin logré entenderlo, ponerme por encima de ello, trascenderlo o darle un sentido, entonces tomo una conciencia mayor, me doy cuenta de aún más cosas. Y eso me permite ir más profundo en la sombra. La evolución es así, espiral. Vamos avanzando tomando la luz y la sombra, como el I Ching, en el oráculo, en toda la respiración, el mar, todo en el mundo, todo en el universo es inhalar y exhalar. Entonces todo es cíclico. Entonces lo que estoy tomando de luz, lo que estoy soltando de sombra, todo el tiempo, en todos los ciclos de vida. Entonces no es solo estar bien, es expandir la conciencia. Y mucha gente en los caminos espirituales dice elevar la conciencia. O sea, yo entiendo que son palabras nada más, pero pues no es nada más. Si yo elevo la conciencia es como mi mente se fuga, hace una fuga espiritual, una evasión espiritual y todo es aquí bonito y hermoso y me conecto con la unidad que todos somos y tal. Sí, pero luego en el elevador alguien se puso a fumar y yo pinche. Oye, ¿dónde estaba tu elevación espiritual, no? Puedes incluso decir, oiga, por favor, no se puede fumar aquí y decirlo sin el menor asomo de enojo. Pero si te enojas, no, entonces sí te enganchaste. Entonces, ¿dónde está tu elevación espiritual? Y es porque elevar la mente significa me estoy evadiendo de mi sombra. Entonces, el objetivo no es elevar la conciencia, es expandir la conciencia. Y la conciencia se expande como un árbol, hacia arriba en las ramas, hacia tocar el cielo, hacia poder ver todo con perspectiva, pero entonces también las raíces que sostienen eso, que es, y esa perspectiva la puedo ver en mi propia sombra, o en la sombra de mi sistema.
Pero entonces los que tenemos vocación sanadora terapeuta o terapéutica, ves así como ves a un paciente que llega y dices, ¡chin! Le cambió la vida después de verme. Y dices, ¿y a mí por qué no me cambia la vida después de ver a tanta gente? Pero la vocación de sanación implica una vocación con el dolor. Esa es como la parte, me atrevo a decir, crística, en el sentido más humilde de la palabra, no de yo soy crístico. No. Hablamos de la conciencia crística, el ver con compasión. Entonces, el chamán, el sanador espiritual, trae esta sensibilidad hacia el dolor y hacia el sufrimiento, y eso viene de raíz, viene de esencia. Entonces es como que cuando una persona, las situaciones de vida que cada cierto tiempo se manifiestan, y ¡ay! Es que después de 2 años me ocurrió esto y me movió todo y ta. Claro, cuando tú estás viendo una persona tras otra, día tras día, esos movimientos tan fuertes, todo lo que en ti resuena con lo que está en los pacientes se mueve dentro de ti y automáticamente se proyecta en tu vida. Entonces uno tiene que estar en un proceso terapéutico constante. Como terapeuta necesitas recibir muchas terapias y darte cuenta de que no es que se me pegó lo del paciente. No. Nada se nos pega. Algo que yo traía dentro de mí resuena con lo que mi paciente traía. Entonces, gracias paciente por ayudarme a ver algo que yo todavía tengo pendiente de sanar. A lo mejor no en mi nivel personal, pero sí en mi nivel familiar, o incluso a veces en niveles arquetípicos. Arquetípico significa como en la imaginería del inconsciente, ¿no? Los conflictos arquetípicos son los que ves en el Génesis, Caín y Abel, o el abandono, o el hijo que mata a su padre, o todo lo que vemos en la mitología y en el Génesis son como los arquetipos del dolor en el mundo, del dolor humano. Entonces, esa sensibilidad te hace estar en continuo trabajo. Pero a veces se manifiestan cosas de otras vidas. El otro día en DF, una chica, es que mi vida cambió después de verla, pero quería otra sesión, por el tema de pareja, ¿no? Y aunque todo lo que trabajamos en la primera sesión podía liberar temas de pareja, sin embargo, en esta otra segunda sesión apareció como si ella trajera un hombre pegado con ella, viéndola con un amor infinito, pero era como si ella trajera como la presencia o la idea o el espíritu, llámalo como quieras, de una pareja de otra vida. Como si ella trajera esta idea de una pareja, de un hombre que la ve con todo el amor y hubiera una lealtad o una promesa ahí, de siempre estaremos juntos o algo así, porque ahí no había culpas ni nada, era un amor infinito. Y entonces lo que hacemos es liberar el decir, ok, para mí está bien, tú ya no me debes nada, estas promesas quedan cumplidas, cuando nos encontremos de nuevo que sea en libertad. Y hasta entonces te dejo ir. Es como liberar ese espacio, porque mientras tanto mi inconsciente dice, no. La gente dice, tengo miedo al compromiso. No es miedo al compromiso, es que ya estoy comprometido con otra cosa a nivel inconsciente. Entonces, esta presencia que está con nosotros, me permito dejarla ir para que entonces pueda llegar alguien a mi vida a tomar ese lugar. Si no es de puedo observar lo que sea que esté ocurriendo sin juzgar. Y creo que esa es la clave de cualquier tipo de terapia. Observar con amor significa, sí me permito ver el dolor, sí me permito ver la sombra o la culpa o lo que sea que está ahí guardado, lo puedo ver y en lugar de juzgarlo, trato de entender por qué eso sucedió así. ¿Cuál es el dolor detrás de las acciones que normalmente interpretamos como qué maldad o qué negatividad? Siempre hay un dolor detrás. Ver el dolor que hay detrás para no juzgarlo, para poder transformar ese dolor, para poder integrarlo y trascenderlo, y automáticamente queda como que se restablece la fuerza del linaje. Y cuando en el linaje ha habido alguien que hizo algo muy malo, un abuso, una violación, un asesinato, un abandono, y de pronto ver por qué sucedió eso, qué es lo que esa persona estaba cargando a su vez para haber hecho algo negativo. Y al entender ese dolor, la persona puede liberar ese dolor, tomar su fuerza, transmitírsela a sus descendientes y permitir que el paciente ya no vea a quien hizo todo eso con un juicio, sino que también lo vea desde la misma compasión. Eso es lo que hace que, porque lo que yo juzgo conscientemente, lo repito inconscientemente por lealtad. Entonces, si yo puedo no juzgarlo, ni siquiera es perdonarlo, es entenderlo de manera que ni siquiera hay algo que perdonar. Es como hay algo que liberar nada más. Se libera y el alma puede descansar. De los muertos y de los vivos. Lo que le da sentido a mi vida, así, yo siempre tuve una crisis existencial súper cañona, hasta que empecé, o sea, cuando se manifestó esto de hacerle que a la tercera sesión que di, que no se parecía a lo que hago ahora, pero bueno, había muchos elementos,
Pero desde la tercera sesión que di, yo dije, ahora ya me puedo morir tranquilo. Yo sentí que ya estaba en mi misión de vida. Entonces, lo que más me gusta es liberar muertos. Liberar, no solo muertos, liberar espíritus. Llevar energías espirituales a la luz de Dios. Y curiosamente, cuando yo de pequeño decía, quiero ser cura, siempre me decían, es que no necesitas ser cura para ayudar a las personas. Porque yo me acuerdo que decía, yo no quiero ayudar a la gente. Yo quiero hablarle de Dios a las personas, como comunicar a Dios a las personas. Y otra vocación que yo tenía de pequeño, o sea, yo sentía, pero yo me acuerdo de ir a la iglesia y vacía, sentarme detrás del púlpito, como que yo traía mucho eso, pero yo le pedía a Dios que yo no sé por qué, que me ayudara a morir a las personas. O sea, que yo pueda ayudarles a morir a las personas. Y yo siempre pensé, pues voy a estar en algún hospital, haciendo apoyos al duelo, cosas así, ¿no? O enfermos terminales. Y jamás hubiera sospechado que mi vocación era ayudar a morir a los muertos. Que cualquier pequeño tiempo perdido en la oscuridad es lo peor que puede suceder. Entonces, dar luz a una partecita de nuestro ser que está perdida en la oscuridad, eso no hay nada que pueda ser igual a eso. Arístides se encuentra activo realizando sesiones en la Ciudad de México y Cancún, donde radica desde que llegó de España. Y aunque ya no se dedica a la administración de empresas, su otra vocación, la que desde niño resonaba en su interior, le ha permitido no solamente ayudar a vivos y muertos, sino también a ser plenamente feliz al lado de su esposa Natalia y su hijo Rodrigo. Si ustedes están interesados en conocer más información sobre este u otro programa, pueden seguir nuestras redes sociales. Soy Keren Ríos y les agradezco por su atención y compañía, y me despido desde Cancún, invitándolos a que nos acompañen en el próximo encuentro cuando volvamos a hacer conexión de corazón a corazón.